Buen día, mi nombre es Mateo Castellanos González y a continuación se presentará el segundo video del segundo artículo bajo el tema Diseño sísmico de vigas o columnas de concreto reforzado. Les voy a presentar entonces las diapositivas y vamos a iniciar. El artículo está titulado como Diseño sismorresistente de elementos esbeltos de columnas de hormigón armado de sección indeterminada. La presente investigación de elementos de columna esbeltos se basa en el uso de especímenes indeterminados diseñados utilizando dos métodos diferentes. Entonces, el primero es el método de analogía de cerchas y el segundo es el método de la trayectoria de fuerza de compresión. Esta es la tabla de contenido que se va a desarrollar durante todo el video. Y vamos a iniciar entonces con la introducción. Los resultados obtenidos a partir de ensayos sobre elementos de columna de hormigón armado indeterminados con una relación luz de corte menor que 2 han demostrado que los métodos de código actuales para el diseño resistente a terremotos no siempre van a proteger contra los tipos de falla frágiles. Por otro lado, entonces se encontró que los ensayos sobre especímenes similares diseñados según el método de trayectoria de fuerza de compresión CFP exhibieron características de resistencia y de utilidad que satisfacen los requisitos de desempeño impuestos por los códigos actuales. En la parte izquierda de la presentación vemos la figura 1 que son las formas estructurales estudiadas. El segundo punto entonces son los detalles experimentales. La validez de los métodos de diseño para lograr la capacidad de flexión y los valores deseables de relación de ductilidad para elementos de columna de hormigón armado de ductilidad de clase media se investigó experimentalmente mediante la prueba de elementos estructurales lineales de dos tramos como el que se muestra en la figura 1, que fue la figura que les mostraba anteriormente. La ruta de carga, entonces las muestras fueron sometidas a una carga secuencial que comprendía componentes axiales y transversales. Esto pues lo vemos en la figura 1 y los historiales de carga adoptados se muestran en la figura 2. El 2.2 trata la configuración experimental. El montaje experimental utilizado para los ensayos se componía de tres pórticos de acero idénticos con sección transversal en doble T, atornillados en paralelo al suelo del laboratorio a distancias iguales a las luces de los elementos. Eso lo podemos observar, digamos que esquemáticamente en la figura 3. El 2.3 es el diseño de la muestra. Los elementos fueron diseñados a partir de principios básicos utilizando métodos basados en dos conceptos contrastantes, que es el TA, tal como lo aplican ACI, y el método CFP, tal como se describe y se complementa para el caso de diseño sismorresistente. Los modelos físicos que sustentan los métodos de diseño se muestran en la figura 4. Estas dos tablas, entonces tenemos la tabla 1 que son los valores medios de refuerzo. En la tabla 1, entonces el D14 y el 16, el 16 corresponde, digamos, a las diferentes varillas o las áreas de acero adoptadas, y la tabla 2 son los valores medios de resistencia a la compresión. Se deben tener en cuenta que para inversiones de cargas se van a necesitar estribos adicionales en la región donde la trayectoria de la fuerza de compresión cambia de dirección, cuando esto se produce a una distancia menor o igual a 2D de la sección. Además, se van a requerir estribos de aro tanto en la región de compresión y tensión. Aquí entonces tenemos la figura 5, que son los detalles de diseño para el área D14, y la figura 6, que son los detalles de diseño para el área de acero de D16. Suponiendo que en el estado límite último los momentos de flexión en las secciones transversales a través del apoyo B y el punto de carga C son iguales a MB igual a MC igual a MP, la muestra indeterminada se vuelve determinada. En la tabla 3 vamos a tener los valores de diseño de las muestras a probar. 2.4 entonces trata las muestras. Todos los elementos estructurales estaban simplemente apoyados con una gran luz de 1950 milímetros y una pequeña luz de 1200 milímetros. Ahora, para las probetas se utilizaron dos tipos diferentes de refuerzo longitudinal. Entonces vamos a tener barras de 14 milímetros de diámetro denominadas de 14 y barras de 16 milímetros de diámetro denominadas de 16. Esto digamos que se indican también
las diferentes propiedades en la tabla 1 y en la tabla 2 que ya les mostraba con anterioridad. Es interesante entonces notar en las figuras las diferentes disposiciones de refuerzo transversal que para las muestras diseñadas según los códigos se van a caracterizar por un espacamiento de estribos más denso dentro de las longitudes críticas. Los valores de esfuerzo de fluencia y resistencia del refuerzo transversal se van a indicar en la tabla 1. El punto 3 va a tratar los resultados de las pruebas. Entonces, en la tabla 4 vamos a tener la evidencia de los valores experimentales y calculados de la carga transversal y los desplazamientos correspondientes, de acuerdo pues a las etapas de carga. Y en la tabla 5 vamos a tener los valores experimentales del momento flector. La tabla 6 nos va a mostrar las predicciones de código de cizallamiento, capacidad de porciones características de los especímenes, también pues incluye esa tabla de esas características. Y la tabla 7 vamos a tener las relaciones de capacidades de corte, que van a contener las relaciones de los valores con el contenido experimental. Por otro lado, las figuras muestran tanto la relación carga-desplazamiento, curvas y el modo de falla y patrón de grietas asociados a los especímenes probados. Aunque el trabajo se centra principalmente en el comportamiento estructural bajo carga cíclica, la prueba bajo carga monótona se consideró esencial para fines de comparación. Punto 4, entonces vamos a discutir los resultados. Las figuras 7 y 9 muestran las curvas de carga-desplazamiento obtenidas para las muestras ensayadas bajo carga monótona. Tanto para los diámetros de las varillas de 14, que recordemos que es de 14 milímetros, y para los diámetros de las varillas de 16, que es correspondiente a 16 milímetros. Las figuras 11 y 13 muestran que el comportamiento de las muestras ensayadas bajo carga cíclica no fue tan dúctil como el de las muestras sometidas a carga monótona. Sí, digamos que es una pequeña diferencia entre esas dos figuras, a modos generales. Aquí tenemos la evidencia física como tal y la prueba, el ensayo del laboratorio mediante la figura 8, que son los módulos de falla y patrones de grieta para un diámetro, y la figura 9, que son los modos de falla y patrones de agrietamiento para el mismo diámetro pero con carga cíclica. Y por último, entonces vamos a tener las conclusiones. Las conclusiones: en todos los especímenes probados se encontró que la capacidad de carga establecida experimentalmente era mayor que el valor de diseño calculado en una cantidad que se acercaba aproximadamente al 10% en ciertos casos. De manera similar, se encontró que la capacidad de flexión establecida experimentalmente en las ubicaciones de las bisagras plásticas era significativamente mayor que su valor calculado en una cantidad que osciló entre el 17% y el 28%. El aumento significativo mencionado anteriormente en la capacidad de flexión no se puede atribuir al confinamiento proporcionado por la disposición densa de los estribos. Bajo carga cíclica, las muestras, con excepción de la muestra ACI-D16, diseñada según las disposiciones del código, sufrieron una falla prematura debido al agrietamiento del alma casi horizontal en la región del punto de inflexión. Se descubrió que el modo de falla anterior se podía evitar caso de la muestra ACI-D16 al aumentar la cantidad de estribos, y los especímenes diseñados según el método CFP parecen más propensos para satisfacer los requisitos de rendimiento de los códigos actuales para resistencia y ductilidad. Por último, entonces vamos a tener la bibliografía del artículo. Muchas gracias.